Cadena Azul y la Cámara de Comercio Latina, Camacol, les presentan el programa Comentarios Económicos. Comentarios Económicos se trata de la actualidad económica y de desarrollo de nuestra comunidad. Comentarios Económicos. Buenas tardes, amigos, con ustedes Fernando Domínguez, yo soy el presentador de Comentarios Económicos, que estamos aquí hoy como siempre esta tarde para hablar con ustedes de la economía local, de la economía latinoamericana, de todos los temas que a todos nos apasionan, nos interesan. Y pues tengo un invitado mío hoy bastante amigo y bastante bien invitado desde el punto de vista de personas de muchas posibilidades para hablar. Se trata de mi amigo Emir Machado, a quien le doy la bienvenida al programa. Emir es un empresario venezolano bastante importante, con muchísimos años aquí en los Estados Unidos ya. Producto de todo lo que ustedes saben, pues Emir vino para los Estados Unidos, es miembro de Camacol de toda la vida, desde que está aquí, y tenemos una estrecha amistad precisamente dirigida a los negocios, dirigida a las posibilidades mutuas que los negocios le ofrecen a las personas. El comercio ha sido fundamentalmente la palanca que ha servido para el desarrollo de las relaciones interamericanas, de las relaciones del continente. El papel que ha jugado el Congreso Hemisférico en eso durante 40 años pues ha sido importante. Nos ha permitido conocernos a partir de que Camacol comenzó este proceso junto con sus hermanos latinoamericanos de unirnos en un solo consejo, en una sola asamblea, en una sola unidad, para discutir nuestros problemas y tratar de resolverlos y ayudarnos unos a otros con el comercio. Y de eso vamos a hablar con Emir. Así que, Emir, bienvenido. ¿Y qué tú opinas de este año en el Congreso? ¿Te ofrece perspectiva? ¿Cuál es tu experiencia con la relación a años anteriores? Gracias, Fernando, por esta oportunidad. Y quiero aprovechar para felicitarte por el programa que estás llevando adelante, porque realmente yo me siento muy entusiasmado con el reimpulso que está tomando Camacol y sus nuevos proyectos, los cuales estoy seguro que van a tener efectividad en el muy corto plazo. Bueno, como sabemos, querido Fernando, el Congreso Hemisférico de Camacol es un ente que ya este año nos da la gran oportunidad de celebrar 40 años, los cuales se dicen con mucha facilidad, pero es mucha el agua que ha recorrido y ha pasado debajo de los puentes. Este año vamos a tener la gran posibilidad de aprovechar una experiencia con el matchmaking, que nos va a llevar a temas importantes. Esos temas es la promoción del comercio intrahemisférico y con esto vamos a rescatar la actividad comercial entre la administración actual del presidente Trump hacia Latinoamérica. Y Camacol tiene un rol muy especial que cumplir en promover una serie de actividades en los países que, como sabemos, han rescatado la democracia y la economía libre, con excepción de los que sabemos que todavía están rezagados, pero que pronto vamos a también a incluirlo en la lista de los países con libre comercio. Veamos cómo se puede manejar en el Congreso esa reactivación para propulsar la economía libre, que muchos lo llaman capitalismo, pero capitalismo solo no dice mucho. La economía libre y la economía de mercado es la que nos va a llevar a que tengamos un hemisferio robusto. Si nos recordamos, estamos hablando de aproximadamente 1.000 millones de personas, un mercado tremendo, con un gran
futuro, porque hay un poder adquisitivo relevante, Fernando, y tenemos oportunidades en todas esas economías que están repotenciándose. Vemos cómo Brasil empieza a presentar posibilidades de apertura a sus mercados, pero no menos cierto es que otras economías, como es la colombiana, como es la economía peruana, y en fin, la misma Argentina, están haciendo grandes esfuerzos para repotenciar lo que es la producción hacia la exportación. Y sabemos que el mercado más importante que todos buscamos es el mercado hacia los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que es la gran oportunidad como para poder coordinar una serie de eventos donde los protagonistas sean todos los productores que quieran ofrecer productos tanto para el mercado norteamericano de Estados Unidos y Canadá como hacia ese gran mercado latinoamericano. Yo creo, Emil, con todo lo que estás diciendo me parece muy importante porque hay que recordar a los televidentes que todos no son especialistas en el tema, que nuestro continente ha navegado por diferentes rumbos en los diferentes años en que hemos estado. Algunas economías se han, digamos, contaminado con el socialismo, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Cuba. Y tenemos otras que se contaminaron en una época con algún cierto estatismo, porque el capitalismo no siempre significa la libertad empresarial, sino muchas veces estatismo. Es un estatismo disfrazado porque lamentablemente el estatismo promueve mucho la corrupción, cosa que en nuestro continente a veces ha sido una tremenda, digamos, rémora para poder progresar, ya que los países desarrollados no les gusta mucho comerciar con los países que tienen problemas de corrupción, ya que la ley, por ejemplo, norteamericana prohíbe que ninguna empresa norteamericana participe en un acto de corrupción. Colaborar con eso pues sería un problema para la empresa norteamericana que lo hiciera. Y todo eso son cosas que, bueno, podemos discutir y saber, pero lo que es importante que sepan los televidentes y los radio oyentes es que el continente está en un momento de cambio. Es decir, la situación, como sabemos, de Venezuela, que no tiene en este momento una posible, digamos, participación comercial porque está sancionada en su realización económica producto de que tiene una tiranía usurpadora en el poder, que se ha enriquecido, es una tiranía que además es de personas que se han robado los dineros públicos, que se han apoderado de la riqueza de Venezuela. Y eso hace que impida que pueda comerciar con los demás. Pero tenemos otros muchos que sí se han recuperado, como por ejemplo, como tú decías, Argentina. Tenemos el caso de Chile, que es un caso de una extraordinaria posibilidad comercial. Tenemos Colombia, tenemos México. Y todos estos grandes países, pues, han sufrido también el problema de los vaivenes de los tratados de libre comercio, que algunos se han muerto, otros no se han muerto, otros están vivos, pero hay que... Y yo creo que es la imposibilidad de hacerlo, se ve precisamente a que no existe una unanimidad de criterio muchas veces para hacerlo. Yo creo que el Congreso es una gran tribuna para lograr eso. Esa tribuna que siempre ha servido durante 40 años para que la gente se una, para que la gente quite. La manera de quitar los obstáculos es denunciarlos, es decirlo, es advertirlo. Y realmente hay muchos obstáculos, pero también hay muchas posibilidades que llegue el momento en que podemos aprovecharlas y los empresarios como tú y como otros muchos que viven para la oportunidad, pues creo que tienen que crear la oportunidad. ¿Cuál es tu juicio? ¿Cómo se crea esa oportunidad a partir de ahora? Fernando, tocas un tema que nos da varios aspectos que tenemos que focalizar. Uno de esos aspectos es la lamentable oportunidad que nos da lo sucedido en Venezuela, de ver cómo un país rico en recursos naturales ha sido tomado por el llamado socialismo del siglo XXI
y ha sido destrozado por completo. Esto es una gran experiencia que, repito la palabra, muy lamentable, pero que permite ver cómo el capitalismo mal implementado es también algo sumamente peligroso. No obstante, situaciones como la producida, el ejemplo de la famosa Lavallato de Odebrecht, despertó esa corrupción a que tú te refieres, que penetró en cada uno de los países que conocemos y trajo como consecuencia un adormecimiento de esos tratados de libre comercio por bueno, la eterna rivalidad que se tiene hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, mira, la gran oportunidad que presentaría la pronta recuperación de la democracia en Venezuela, bueno, va a traer como consecuencia una enorme posibilidad de una reactivación económica necesaria, por supuesto, porque tiene que hacerse una gran inversión para poder rescatar el país en los términos que ha quedado. Si eso es cierto y empezamos a empujar esa economía en la inversión extranjera, si la empezamos a ver desde el punto de vista de las asociaciones públicas privadas llamadas APP, que se tienen que llevar adelante para poder recuperar al país en infraestructura, en servicios, en importación de bienes y en fin, pues sería muy larga la lista que tendríamos que hacer, nos permite ver que eso va a traer como consecuencia que la reactivación de las economías en forma bilateral entre los diferentes países va a empezar a producir un efecto que, si lo sabemos aprovechar en este Congreso, de forma tal de que a partir de este año, en su segundo semestre, después del Congreso que se realizará del 4 al 7 de junio, el Congreso Hemisférico de Camacol, podamos lograr empezar a implementar todas estas oportunidades del intercambio comercial, insisto, donde Estados Unidos y Canadá tienen un importante rol, que es el auspiciar todas estas actividades, donde sabemos que si el factor financiamiento, si el factor inversión no está presente, no es posible hacer ningún rescate de ninguna economía. Ahora bien, si esta experiencia de Odebrecht nos lleva a lo que tú dices, que hay que denunciar, y se denunció, y sabemos que hay un proceso de limpieza, no sabemos hasta dónde ha sido la limpieza, pero sí se ha comenzado un proceso de limpieza en las principales economías, y como bien tú dices, incluyendo a México, que bueno, esperemos que México se mantenga dentro de la economía de libre mercado, nos va a permitir que tanto los empresarios como los funcionarios trabajen más en pro de la realización de aquellas obras que requieren nuestros pueblos, obras que realmente permitan que esas economías, e insisto en el número, que representan 600 millones de personas, que sumado a los otros 400 millones de Norteamérica, nos hace los 1.000 millones de personas, que es un mercado que poco se dimensiona, Fernando, para entender el por qué esa reactivación llevada desde el Congreso Hemisférico, desde la ciudad de Miami, que sabemos que es el epicentro de la llamada capital latinoamericana, y que es la unión con Norteamérica y también con Europa. Podremos hacer que esa economía represente la generación de empleos aquí en el sur de la Florida, porque es el tránsito de las exportaciones, es el movimiento económico que requiere este sur de la Florida, pero que también representa un valor agregado que se le puede dar a todas esas materias primas que están en los países suramericanos y centroamericanos, para que ese valor agregado, combinado con
la generación de empleo, nos permita hacer nuestras economías un poco más robustas y que empiecen a competir en este mercado mundial de la globalización. Eso que tú planteas es muy importante porque hay que recordarle a la gente que lo más importante en el mundo es la prosperidad. Lo que hace que la gente sea feliz es la prosperidad económica, es decir, cuando la gente tiene resueltos sus problemas materiales de comer, de vestirse, de salud, de vivienda, de diversión, la gente es feliz. La gente no puede ser feliz cuando tiene hambre o cuando tiene frío o cuando no tiene casa. Y por lo tanto, la gran tarea de América Latina es superar todos esos problemas que hemos tenido en el pasado con la corrupción, con el estatismo, con el antiamericanismo rampante en muchas ocasiones, dado por gente fanáticamente izquierdista que lo que quiere, lo que ha logrado es la destrucción de muchos pueblos. Y todo eso tenemos que resolverlo en un plano comercial, es decir, todas esas posibilidades están encima de la mesa y corresponde, como tú dices, a todos los que vienen al Congreso poner también encima de la mesa las posibles soluciones. El hecho de que Brasil se haya liberado del famoso esquema de Sao Paulo ese que tenían para cogerse el continente. El hecho de que Argentina tenga un proceso franco de recuperación de su economía desde el punto de vista del libre mercado. El hecho que el ejemplo de Chile, que durante 20 años pues ha sido el que ha llevado la bandera del libre mercado y que más ha prosperado, tiene que llevarnos a tomar iniciativas locales. Eso que tú planteas de la asociación entre el poder público y la empresa privada es importantísimo. Es la sustentación de los Estados Unidos. Mientras que en muchos países de América Latina la empresa privada se encuentra un poco en desventaja porque muchos gentes en los gobiernos, en las sociedades que están muchas veces retrasadas, pues ven a los empresarios como unos casi asaltantes de banco, una gente que explota a los demás. Todas esas cosas hemos visto en muchos lugares. En los Estados Unidos el gobierno, la sociedad está basada en la cooperación y lo que hacen es crear las condiciones mejores para lograr que la empresa privada prospere, porque la empresa privada es la que crea la prosperidad. El gobierno no puede crear prosperidad porque el gobierno vive de lo que le quita a los demás. Y quitando no se crea nada, se crea creando. Y que la creación la da la empresa privada. Y precisamente esa asociación en ese ámbito de empresa privada con empresa pública, en el sentido que el poder público facilite el desarrollo económico, que el poder público facilite la infraestructura para que la empresa privada pueda explotar los recursos naturales adecuadamente, para que la empresa privada pueda crear el empleo y en definitiva crear la prosperidad, es algo que sería una novedad por primera vez que lo planteáramos. Y yo creo que tú has sido bien novedoso en decir esto, porque yo realmente nunca he escuchado eso antes en el Congreso Hemisférico, lamentablemente, porque debíamos haberlo escuchado, pero no lo había escuchado. ¿Qué tú opinas de eso? Sí, bueno, permíteme un previo dentro de esta oportunidad que me permite. En la agenda del Congreso Hemisférico ya está pautada una mesa para la llamada P3, que es lo mismo de las APP, o sea, las asociaciones público-privadas, que en inglés son las Public-Private Partnership. Nosotros vamos a ver esa ebullición que, como todo proceso, va a comenzar, y si somos capaces de motivar haciendo llegar a los gobernantes locales, regionales, provinciales y federales de cada uno de los países de esa América, que si se une puede realmente hacer un centro de acuerdos a través de un intercambio de cuáles son los proyectos, Fernando. ¿Dónde están las oportunidades de inversión? ¿Dónde se requiere unir? Porque acuérdate que en las asociaciones públicas privadas no
existe la figura de querer vender simplemente unos equipos o un servicio puntual. Tiene que haber la coordinación, Fernando, entre el que necesita desarrollar un proyecto, llámese una granja de energía solar, o llámese una represa, o llámese una red de hospitales, y los que son capaces de hacerlo. Ahí es donde está el secreto de esto. No es cuestión de venderle equipos que queden allá vendidos y ya. Y se acabó. No, eso ya sabemos que esa experiencia la vivimos y no funcionó. Aquí tiene que haber la coordinación de las asociaciones donde los participantes se pongan de acuerdo qué es lo que se necesita, pero también quién los tiene. Y quién tiene lo que estos proyectos necesitan tiene que ser coordinado con los otros dos elementos importantes, que son las logísticas, que son determinantes, pero también el financiamiento o la inversión. En la asociación pública-privada se ve mucho el elemento de la inversión privada, no necesariamente de la banca, y esto es importantísimo entenderlo. En la medida que se han presentado, y me voy de nuevo a lo del matchmaking del Congreso, esas oportunidades de esos proyectos y estén presentes grupos que en forma consorciada puedan ofrecer los equipos, pero también los procesos, la tecnología, el conocimiento, la gerencia. En esa posibilidad es que nosotros vamos a hacer cierto que los capitales vengan a interesarse en proporcionar los fondos que permita llevar adelante esos proyectos. Y por supuesto, el lado público lo que va a dar es tanto el proyecto en sí que quiere llevar adelante como la garantía de que esos proyectos van a estar dentro de un orden de seguridad jurídica lo suficientemente asegurado para que esos capitales se muevan hacia nuestros países. O sea, tú ves que estamos en la antesala de una era de nueva relación de cooperación realmente interesante, integral, económica, política, social, para el desarrollo económico en el continente de una manera diferente como lo hemos hecho hasta ahora? Definitivo, Fernando. Yo me atrevo a decirte que es la primera vez que tú puedes ver a los demócratas junto con los republicanos llevando la línea de, en este caso, un gobierno republicano que está levantando la economía del país, pero que tú ves que un bloque demócrata está de acuerdo, en sintonía, a que esto sea ejecutado por beneficio de los Estados Unidos y, por supuesto, en beneficio de nuestros países. Mira, la unión que tú ves que hay en bipartidista en sacar adelante la problemática de Venezuela es una demostración de lo que estamos hablando. Yo sí estoy de acuerdo con lo que tú dijiste anteriormente. Le pondría la expresión adormecido están los tratados de libre comercio internacional o binacional. Pero el que estén un poco adormecidos no quiere decir que no estén vigentes. Entonces, claro, el secreto está en que en esa acción en el Congreso podamos reactivar toda esa experticia de los comercios bilaterales y multilaterales para que instituciones que las sabemos existen, bueno, promuevan eso que tú acabas de decir, la gran oportunidad del libre comercio. Eso es algo que me trae a colación algo muy importante, que es lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en Japón. Es decir, la cooperación es tan grande que hizo que la destrucción se resolviera en un plazo muy breve. Y bueno, lamentablemente, queridos amigos, estamos en el momento final. Se estaba poniendo bueno, podemos hacer otro programa continuación de en un momento determinado, y les pido a ustedes que estén al tanto. Así que muchísimas gracias, Emil, por tu inestimable colaboración hoy. Y a ustedes, queridos amigos, nos vemos en otro Comentarios Económicos el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde. Gracias, Fernando.